El Parlamento Europeo ha señalado hoy a España en el caso del espionaje a dirigentes independentistas. Ha dicho que no está justificado. Lo señala en un informe preliminar en un borrador sobre el caso Pegasus de la Eurocámara, en el que asegura que los políticos espiados no representaban ninguna amenaza para el país. Ese texto apunta que el gobierno español hablaba de riesgos de seguridad que no eran tales. Además, en el informe se recoge que España fue uno de los primeros clientes de Pegasus y se le acusa de no dar información suficiente. El abogado de Puigdemont ha anunciado que llevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el borrador de este informe. Un informe que ha elaborado la presidenta del Grupo Liberal, en el que está Ciudadanos, y el eurodiputado Jordi Cañas está ahora en directo. Eurodiputado, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un eurodiputado de Ciudadanos, ¿cómo analiza que su grupo parlamentario haya hecho un informe, la presidenta de su grupo parlamentario, dándole la razón a los independentistas cuando usted defiende, desde sus posiciones perfectamente legítimas, incluso también las personales, una línea antiindependentista realmente contundente? Bueno, pues porque conozco cómo funciona el Parlamento Europeo y la interpretación o el análisis que se ha hecho de este borrador del informe es fruto de un desconocimiento del procedimiento ordinario de funcionamiento del Parlamento Europeo. La señora Sophia in 't Veld ha hecho un borrador de informe que se empezará a debatir en el Parlamento Europeo, que por lo tanto no es una posición del Parlamento Europeo, no es una posición, es un borrador elaborado por una diputada del Grupo Liberal Europeo, que ha comprado el mensaje de los separatistas catalanes diseñado a través del informe de Citizen Lab sin ningún tipo de voluntad de contraste, de análisis. ¿Eso por qué pasa? Porque en el Parlamento Europeo pasa, es decir, esto es lo normal en el funcionamiento ordinario del Parlamento, y solo el desconocimiento del funcionamiento ordinario lleva a ese análisis. Sophia in 't Veld tiene el derecho de plantear este tipo de propuesta o de borrador, pero lo que haremos los demás será ponerlo donde le corresponde, que es sacar la información inexacta, falsa, fraudulenta, falta de rigor, sesgada, parcial, inexacta, y dejar un informe lo más adecuado posible al objetivo, que es evitar que a ningún ciudadano de la Unión Europea se le pueda investigar ilegalmente a través de programas de software de espionaje. Pero independientemente al posible desconocimiento por quienes hayan divulgado, como se ha divulgado esta información, eurodiputado Cañas, lo que puede sorprender es que una persona miembro de un grupo parlamentario ni tan siquiera contraste con nadie de su grupo parlamentario, a los que supongo que conoce personalmente, y evidentemente algunos de ellos, como usted mismo, sabe que son españoles, que conocen perfectamente esa realidad, que tienen su posición muy clara, y eso, independientemente, insisto, del método de funcionamiento del Europarlamento, no deja de sorprender. Bueno, pues yo creo que, supongo que la mayoría de los que están escuchando este programa no han visto la rueda de prensa, pero en la rueda de prensa que ha hecho la señora Sophia in 't Veld ha quedado en evidencia su propio funcionamiento como ponente. Ha recibido la queja y la reprobación del propio presidente de la Comisión por su conducta unilateral, que solo tiene un objetivo, que es trabajar por su propia candidatura en las próximas elecciones del Parlamento Europeo en Holanda. ¿Eso es normal? Bueno, pues a mí no me parece bien. De hecho, hoy he tenido una reunión con ella a las 8 de la mañana, porque no nos quería pasar ni el borrador, y tuve que insistir ayer con varios correos cruzados para que nos hiciera llegar el borrador antes de hacer la rueda de prensa, que no había tenido ni siquiera la deferencia de pasarlo a los diputados que formamos parte de la comisión. Y finalmente hoy a las 7:15 de la mañana lo ha pasado, y hemos tenido una primera reunión a las 7 y le he dejado muy claro que su posición no es la posición de Renew, que su posición es una posición personal, que no va a contar con los apoyos suficientes en el Parlamento, y que esto no deja de ser más que un borrador, que espero que aquellos que le han pasado esta información que ella ha utilizado para hacer este primer borrador tengan claro que el informe final no va a recoger estos extremos. Ya te digo yo, en la rueda de prensa que ha hecho hoy, creo que ha quedado ella misma bastante en evidencia. Mañana tenemos una reunión del grupo y va a quedar muy claro que su posición es una posición estrictamente personal y tiene como objeto alimentar su propia campaña política en Holanda. ¿Cómo lo hace? Pues mira, es muy sencillo. Quería convertir el espionaje, especialmente en Polonia, o el uso de este tipo de programas en Polonia, en una causa general europea, y para eso necesitaba más países que Polonia.
ya ha conseguido a través del informe de Citizen Lab, el informe que está en cuestión, y que si no está en cuestión está, como determinó el gobierno de España, había 18 personas que habían sido investigadas porque ha habido un mandamiento judicial para hacerlo, porque presuntamente habían formado parte de Tsunami Democrático, un movimiento, como todos los catalanes conocemos, fue extremadamente violento en el año 2019 después de la sentencia, que llenó de violencia las ciudades de Barcelona, que probablemente estuviera además conectada con los servicios de información rusos en injerencia rusa para debilitar a Europa, y que lo que ha hecho ha sido comprar ese informe de Citizen Lab, que fue redactado por una de las personas que además estaba siendo investigada por ser autor material de Tsunami Democrático. Por lo tanto, sí, puede sonar un poco extraño. Con los que estamos aquí en el Parlamento Europeo sabemos que desgraciadamente no lo es tanto, pero lo que está claro es que esto es un borrador y que el informe final no va a recoger esos extremos. En cualquier caso, el abogado de Carles Puigdemont ya ha anunciado que llevará este borrador al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El mismo abogado que tenía conversaciones con gente próxima a los servicios de información rusos para influir y para condicionar lo que estaba pasando el 19 en Cataluña, el mismo. El abogado de Puigdemont... el mismo señor Boyer que tiene transcripciones de sus conversaciones con servicios de información rusos, el mismo. Muy bien. Bueno, es el abogado en ejercicio del señor Puigdemont. Pues genial, pues muy bien, pues que lo lleve, yo lo puedo estar llevando. Que lleve un borrador de un informe, pero ¿sabes lo que pasa? Es que, mira, los que estamos aquí en el Parlamento Europeo sabemos que todo esto no es más que desinformación. O sea, el separatismo hace de desinformación un instrumento, que es algo legítimo, y no nos vamos a engañar que somos todos ya mayorcitos. Pero el señor Boyer sabe que eso que dice es una auténtica idiotez. O sea, llevar un borrador de un informe elaborado de parte sin tener al tribunal, pues que lo lleve, pues ya está, va a conseguir un titular en nacional.cat y que estemos hablando de él hoy, pero eso no va a servir absolutamente para nada. Eurodiputado Cañas, gracias por estar en directo y por valorarlo en 24 horas. Radio Nacional, buenas noches. Muchas gracias, y te puedo asegurar, Josep, que no vamos a permitir que Pegasus se convierta en el caballo de Troya del separatismo catalán de Europa. He entendido perfectamente que este borrador quedará en un borrador que, según usted, acabará viviendo el sueño de los cajones. ¿No? El sueño de las mayorías democráticas. Gracias, Jordi. Tozudas. Gracias, Jordi Cañas. Buenas noches, Europa. Buenas noches, hasta luego.